En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. En un devocional anterior te hablé de que Jesús es algo revolucionario, algo novedoso, y hablamos de Dios como el eterno sorprendente. Dios siempre nos sorprende de muchas maneras. Cuando ya creemos dominar o cuando ya creemos manejar la relación con Él, cuando ya creemos conocer todo de Él, de repente llega un punto en nuestras vidas que nos damos cuenta que nos sigue faltando mucho de conocerlo. Dios es el eterno sorprendente. Y cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos esta sorpresa llamada Jesús de Nazaret. Jesús sacudió al mundo. Su presencia fue demasiado grande, demasiado imponente, demasiado bella para entenderla. Pero tenía que narrarse, y esa fue la tarea de los discípulos. Su vida involucró todo el cosmos y a cada ser humano individual dentro de éste. Y más importante aún, su presencia involucró a Dios. Ya lo habíamos dicho en otro devocional. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también citábamos la imagen que se desprende del nacimiento que estaremos viendo en estos siguientes días. Muchos nacimientos por todos lados, árboles y toda esta cosa que se pone en relación a la celebración de la Navidad, pero esa figura del niño en el pesebre nos habla justamente del Dios que se hizo hombre y que vino a buscarnos. Para los discípulos de Jesús, dice Baxter Kruger, Jesús no es un mero profeta que anuncia el mensaje divino más reciente. Jesús es una revolución. Pues nada más y nada menos, ¿no? La esperanza, la expectativa que ellos tenían acerca de un libertador. Recordemos que los discípulos de Jesús vivían en un mundo pues no tan extraño ni tan diferente al nuestro. Vivían en un mundo pisoteado por los poderosos, por el Imperio Romano, por las invasiones de las legiones romanas que llegaban y hacían carnicerías de judíos en algunas zonas, y todo esto hacía que las personas desearan un libertador, alguien que los hiciera sacudirse del yugo romano. Y por mucho tiempo pues ellos estaban esperando a alguien llamado el Mesías. Estaba anunciado desde la antigüedad que llegaría el libertador. Pero lo que no se esperaban, lo que resulta totalmente ajeno, justamente es la llegada de Dios a la tierra, llegando, pero como te dije en el primer devocional de esta semana, llegando como un niño débil y frágil, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora no pensamos que un niño así va a ser el libertador, ¿verdad? No pensamos que él tiene todo el poder para sacarnos del hoyo o de la crisis o sacarnos de los problemas. Y sin embargo, para los discípulos de Jesús, después de convivir con él un tiempo, se dieron cuenta que él era el libertador. Por eso, Jesús no es un mero profeta que anuncia el mensaje divino más reciente. Jesús es una revolución. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino a vivir entre nosotros. Entonces, esto es lo extraordinario y lo revolucionario que Dios hace por su humanidad perdida, su humanidad caída. Venir, encarnarse, estar entre nosotros y mostrarnos el camino hacia la libertad, pero no solamente libertad al estilo de lo que esperaban los discípulos, una libertad social, política, sino una libertad interior,
una libertad profunda, una libertad que surge de la nueva creación, del nuevo nacimiento, de la nueva experiencia con Dios, con Jesús, con el Espíritu. Y aunque el mundo antiguo estaba repleto de dioses y diosas, Juan simplemente no está añadiendo otro Dios a la lista. El Verbo o el Hijo de Dios, que estaba en el principio, era con Dios. Jesús, dice Juan, Jesús estaba con Dios, cara a cara con Dios, en intimidad profunda con Dios. Y al final de su introducción, Juan añade otra imagen para fortalecer este concepto. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta imagen no es fría ni estéril. Sugiere una profunda familiaridad, una relación personal intensa de mutuo afecto, complacencia y amor. Esto es lo que nos trae Jesús. Jesús nos trae algo novedoso, algo que jamás nadie había ofrecido. Los profetas hablaron de Dios, los que escribieron los salmos hablaron de Dios, los legisladores del Antiguo Testamento hablaron de Dios, pero Jesús nos trae a Dios en su propia persona, en su propio ser. Y esta manera de hablarnos de Dios nos lleva a un encuentro profundo, sublime y novedoso con Dios. Por eso Jesús es punto y aparte. No es un profeta, no es un rey, no es un legislador, no es un político revolucionario. Jesús es Dios mismo hecho hombre, que viene a la tierra y viene a traernos esa transformación. Juan dice que esta bella comunión existe dentro del mismo ser de Dios y por lo tanto enmarca la historia de la creación. El giro de la narración resulta ser doble. Primero, Dios ha venido en persona. Y segundo, este Dios es el Hijo de su Padre. En Jesús se invierte el caleidoscopio del pensamiento humano y todas las cosas parecen nuevas, incluso Dios. O sea, es tan novedoso lo que Jesús nos trajo. Es tan sorprendente, es tan arrobador, es tan increíble que como decíamos en otro devocional, los discípulos tienen que replantearse, hacerse unas nuevas preguntas y unas nuevas conclusiones y unas nuevas percepciones acerca de este ser llamado Jesús de Nazaret. En Jesús se invierte entonces el caleidoscopio, dice Baxter Kruger, del pensamiento humano, y todas las cosas parecen nuevas, incluso Dios. La encarnación del Hijo eterno del Padre, ungido por el Espíritu Santo, es un resplandor de luz eterna que aclara todo conocimiento humano acerca de Dios. Fíjate cómo lo describe aquí el autor. La encarnación del Hijo eterno del Padre es un resplandor de luz eterna que aclara todo acontecimiento humano acerca de Dios, o todo conocimiento humano acerca de Dios. Entonces, de forma simple, de forma sencilla, no podemos nosotros explicar con nuestros pensamientos ni con nuestras ideas este evento de la encarnación. Y vaya que hay tomos y tomos de libros queriendo explicar eso, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo queremos tú y yo con nuestro cerebro limitado y con nuestro conocimiento limitado? ¿Cómo queremos conocer al Dios eterno, al Dios infinito? Se requiere no solamente fe, tal cual, se requiere esta experiencia vital de relación con Él para acercarnos un poquito más cada día
a este conocimiento del Dios eterno que vino a vivir con nosotros para rescatarnos, para transformarnos y para hacer de nuestras vidas algo nuevo. Que Dios te bendiga.